Bueno, bueno, entonces, entonces arrancamos. Te cuento, les cuento, mejor dicho. Mi nombre es Agustina Alexe, yo soy secretaria de Capacitación y Cultura de la Mesa Directiva Nacional de la AEFIP. Bueno, es la primera vez que realizamos una jornada por este medio. Bueno, como sabemos, el fuerte, el corazón, el espíritu, digamos, de la actividad sindical justamente es estar en los lugares de trabajo físicamente, el cara a cara con los compañeros y con las compañeras, realizar charlas, debates, jornadas, todo, en su mayoría como venimos realizando en forma presencial. Pero bueno, hoy ante estas situaciones de fuerza mayor que estamos viviendo y con el fin de no descuidar obviamente todo lo que venimos trabajando desde la Secretaría, nos pareció que con esta jornada así, dar inicio a actividades virtuales. También, la verdad, no quiero dejar de agradecer a todos mis compañeros de la comisión directiva, que ellos son siempre los que apoyan, difunden todas las jornadas que proponemos desde la Secretaría, que eso es para nosotros es vital, la difusión. También agradecerte, a vos, Teresa, que te tomás este tiempo para poder estar acá realizando esta jornada con nosotros. Nos pareció que era como un pequeño granito de arena que podíamos aportar desde la Secretaría y aparte como desde la mesa directiva en esta época de crisis. Bueno, yo quería contarles esto, que la charla va a estar a cargo de la doctora Teresa Torralba. Si me permiten, les voy a leer un poquito del currículum de Teresa. Es lo máximo que pude resumir, doy fe. Es presidente y directora ejecutiva de la Fundación INECO, es licenciada en Psicología, está doctorada en Medicina en la Universidad de Favaloro, es jefa del Departamento de Neuropsicología del Instituto de Neurología Cognitiva de Buenos Aires, INECO, y del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Actualmente se desempeña como profesora en Neurociencias, Neuropsicología y Rehabilitación Cognitiva en las carreras de grado y posgrado de la Universidad de Favaloro. Bueno, Teresa es quien nos va a hablar, entre otros temas, obviamente, en cómo afrontar justamente esto, los miedos, las ansiedades que se vienen vinculadas, obviamente, por este aislamiento que estamos padeciendo todos por la pandemia del coronavirus. Y y además también, si nos permite y nos brinda Teresa un par de herramientas, obviamente, como para poder manejar esta ansiedad, este temor que estamos atravesando en esta época. Bueno, básicamente esto es lo que yo quería comentarles antes de iniciar, darles como, digamos, una introducción a esta idea que tuvimos y, solamente aclarar cómo va a ser la metodología. Nosotros lo que queremos es que la doctora, haga su exposición. Yo voy a ir tomando nota de todas aquellas consultas y preguntas que tengan al respecto, y para no distraer a la doctora, yo voy a ir tomando notas y después, en lo posible, poder ir evacuando la mayoría de ellas. Así que ahora sí, Teresa, dicho todo esto, si te parece, te doy el pie a tu exposición. Muchas gracias, Agustina, por esta invitación, poder conversar con ustedes acerca de este tema. La charla o la presentación va a estar dividida en tres partes. Una primera parte va a ser contarles acerca de los resultados de una encuesta que hace muy poquito, hace 5 días, hemos sacado los resultados sobre casi 11.000 personas, específicamente de Argentina, ¿no? Argentinos, ¿cómo estamos transitando los argentinos este aislamiento desde el punto de vista psicológico? La segunda parte de la charla voy a hablar sobre específicamente las cajas de herramientas, así como le pusimos el título a la charla, que es, qué es lo que podemos hacer específicamente desde nuestro... Y por último, lo que vamos a hacer es dar las recomendaciones específicas, ya más... tratado de pensar qué es lo que realmente nos puede... Como les estaba diciendo, quería transmitirle primero los resultados de esta encuesta. Esta encuesta lo que tenía como objetivo era estudiar cómo interactúan los factores psicológicos del aislamiento sobre específicamente la percepción del peligro, la percepción de la vulnerabilidad tanto propia como de los seres queridos. ¿Cómo se relaciona esto con el cumplimiento de la cuarentena, específicamente con las razones por las cuales no cumplir la cuarentena, aquellos que en realidad han decidido no cumplirla y salen a la calle, las motivaciones que existen para quedarse en casa, la percepción de la eficacia de esta medida tomada por el gobierno y cómo adelante los argentinos la capacidad o las dificultades específicas para continuar con nuestras actividades
con los otros. Es decir, todos sabemos que es un gran desafío el estar encerrados en nuestra casa, entre cuatro paredes, con nuestra familia constantemente, y que esto podía generar algunas dificultades en los vínculos interpersonales. Y ver cómo todo esto, de alguna manera, jugaba sobre tres constructos psicológicos muy importantes, que son el sentimiento de soledad, los síntomas depresivos y los síntomas de ansiedad. Por lo cual, como introducción a lo que va a ser justamente esta caja de herramientas para tratar de transitar un poco mejor esta cuarentena, les quiero contar cómo estamos, ¿no? Y increíblemente las respuestas de la población fue muy alta, tuvimos 11.000 personas involucradas en esta encuesta y 50% de los encuestados refirieron sentimientos de soledad, más allá de estar compartiendo la cuarentena con su familia o con alguien significativo. Es decir, que independientemente de estar con nuestras personas queridas, a quienes podemos, igual nos sentimos solos. Y esto es algo sobre lo cual hay que trabajar. El otro resultado muy interesante fue que casi el 50% de los encuestados refirieron tener síntomas de ansiedad. Y ahora vamos a ver especialmente qué grupo etario es el que está sufriendo especialmente esta ansiedad. Pero casi el 50% de los argentinos está ansioso frente a esta circunstancia. Y por último, 1 de cada 3 argentinos, 1 de cada 3 personas que respondieron a esta encuesta también presentó síntomas de depresión. Es decir, que los síntomas de depresión y de ansiedad frente a la incertidumbre están siendo muy, pero muy frecuentes en nuestra población. Interesantemente, cuando uno divide la obra en adultos mayores, es decir, personas entre 18 y 25 años, 26, 45 años, 46, 64, nos encontramos con que los que peor la están pasando son los jóvenes. Es decir, nuestros jóvenes de entre 18 y 25 años, que son los que respondieron nuestra encuesta, mayores de edad, ellos son los que están teniendo más síntomas de depresión y más síntomas de ansiedad. Y esto no es ni fortuito, es decir, esto tiene alguna explicación y es cierto que ustedes saben que los adolescentes están transitando durante la adolescencia. Hoy llamamos adolescencia entre los 18 y los 25 años, por lo cual el cerebro termina de desarrollarse recién a los 25 años y lo que nosotros consideramos es que los adolescentes, que en general se consideran casi superhéroes, que nada de esto les puede suceder, y lo cierto es que son justamente un grupo donde no son el grupo de mayor riesgo en cuanto a el contagio y a la exacerbación de la enfermedad per se, sino que los adultos mayores son quienes están más en riesgo. Entonces sienten que en realidad esta inhabilitación para salir y este aislamiento obligatorio realmente otro punto podría relacionarse con que las redes sociales, a lo cual los jóvenes están muy acostumbrados, no suplen definitivamente las relaciones cara a cara que los jóvenes en realidad necesitan y quieren y que están construyendo su identidad frente a esto. Así que esto es un poco el resumen de nuestra encuesta. Lo que nos dice la encuesta entonces es los argentinos sentimos ansiedad frente a esta situación. El 31 de cada 3 argentinos está deprimido, tiene síntomas de depresión mientras atraviesa este aislamiento. Y por último, de estos 3 grupos, de los adultos mayores, los adultos jóvenes y los adolescentes o los adultos más jóvenes entre 18 y 25 años, estos son los que están sufriendo o padeciendo más los síntomas de ansiedad y depresión. De herramientas que nosotros vamos a intentar brindar hoy, no tiene tanto que ver con ser una recomendación obligatoria, sino que simplemente son sugerencias, cada cual toma la que puede. Sabemos que otro segundo punto es que vamos a tener emociones negativas y vamos a aceptar las emociones negativas que estamos teniendo. Y tercer punto es que transitar estas emociones negativas va a ser parte del fomentar el bienestar. Entonces que vamos, un poco la segunda parte de la charla se va a dividir especialmente en, por un lado, cómo vamos a identificar las emociones negativas, cómo vamos a transitar esas emociones negativas, cómo vamos a transformar, si Dios quiere y podemos, estas emociones negativas en algo de positivas. Y por último, la segunda parte de esta segunda parte va a estar relacionada con qué podemos hacer para fomentar el bienestar, porque el bienestar se construye. El bienestar no se adquiere como un hecho fortuito, sino que se construye. Bueno, ahora vamos a empezar
hablar específicamente de las emociones, ¿no? En el contexto de esta pandemia sabemos que vamos a experimentar muchas emociones y la emoción principal que estamos realmente sintiendo casi todos los argentinos, más allá de los síntomas depresivos, es la ansiedad. Sabemos que la ansiedad es una reacción normal y esto es muy importante, que estemos ansiosos es normal. Digamos, frente a una situación extraordinaria, vamos a tener emociones extraordinarias. Y sentir emociones como la ansiedad hoy en día es completamente normal y esperable. Si no, sería más raro estar tranquilos y normales en este momento, sin sentimientos de este tipo, que sentirlos específicamente. Por los cuales creo que tenemos que aceptar esto, podemos aceptar que tengamos sensaciones de inquietud, que tengamos miedos que forman parte de esta ansiedad, temor por nosotros mismos, temor por nuestras familias, si tenemos padres o abuelos o gente de adulto mayor que sabemos que son más vulnerables. Tenemos que saber que podemos tener mucha incertidumbre, es decir, desconocer cómo va a ser el futuro específico en esta situación, preocupaciones sobre cómo manejarnos, preocupaciones sobre el futuro, preocupaciones laborales, preocupaciones económicas, pensamientos de angustia que nos generan angustia, y esto es una emoción que tenemos que aceptar también. Puede que fluctuemos anímicamente, que tengamos este decaimiento anímico y que estemos algo irritables. Lo importante es que aceptemos estas emociones y ahora vamos a ver cómo podemos hacer para transitar por estos episodios emocionales que vamos a tener durante este aislamiento probablemente, y cómo podemos transformarlos de alguna manera. Lo primero que quería comentarles es que podemos tener diferentes tipos de ansiedad, que la ansiedad, como decía, que es algo que es muy común y esperable en este momento, puede darse de diferentes maneras. Es decir, podemos tener síntomas que son más físicos, síntomas que pueden ser más psicológicos o mentales, y además también la ansiedad puede llevarnos a inhabilitarnos, a no actuar. Es decir, si estamos muy ansiosos, quizás estamos distraídos, podemos dejar de hacer las cosas que en realidad queremos hacer. Entonces es importante detenernos a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Reconocer cuáles son estos síntomas específicamente de ansiedad. Aprender a reconocer cuando un pensamiento es real y cuando un pensamiento puede estar distorsionado. Y hoy yo espero poder instruirlos a ustedes con algunas de las técnicas cognitivas sobre específicamente lo que es reestructuración, ¿no? Que tiene que ver con cambiar la forma en que pensamos. Y eso va a ser importante para que ustedes puedan trabajar sobre sus propias emociones también. O sea, cuando tenemos demasiados pensamientos catastróficos o negativos que en realidad nos están invadiendo en nuestro quehacer cotidiano, es importante frenar y ver si podemos hacer algo para modificarlo. Para esto, yo quiero ahora hablarles un ratito acerca del afrontamiento del estrés. Estamos en una situación de estrés, esto está clarísimo, es una situación estresante para todos nosotros, no pasa solamente en mi casa, en mi barrio, en mi país, sino que esto es una situación a nivel mundial. Y sabemos que el estrés involucra como diferentes niveles. Un nivel que es el ambiental, que tiene que ver con el contexto, ¿no? Lo que ocurre exteriormente, y sabemos que el estrés es una reacción normal frente al coronavirus, a lo que está sucediendo desde el punto de vista externo. Y esto puede o no ser modificable. En este caso, nosotros no tenemos el poder para poder modificar y cambiar el medio, en este caso, el medio ambiental o el ambiente en particular. Por otro lado, el estrés también tiene un nivel fisiológico, ¿no? Que es decir, lo que nosotros sentimos a nivel físico cuando estamos estresados. Y en ese respecto, lo que podemos hacer, que hay una serie de técnicas, hay técnicas vinculadas con la respiración profunda, la relajación. Ustedes saben que todas estas técnicas más orientales hoy están muy de moda y sirven fuertemente para poder regular físicamente, lo que nos sucede físicamente frente al estrés. Por otro lado, tenemos el nivel comportamental, que tiene que ver con, que está relacionado con técnicas de toma de decisiones saludables, habilidades comunicacionales y con la asertividad. Y por último, y por ahí en lo que yo más voy a hacer hincapié hoy, va a ser el nivel cognitivo. Cómo desde el punto de vista cognitivo vamos a poder modificar de alguna manera nuestros pensamientos. Sabemos que lo que nosotros pensamos acerca de un evento en particular, de alguna manera genera estrés. Es decir, si nosotros pensamos
de forma diferente acerca de algo. Yo siempre pongo un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros estamos a la noche durmiendo y de repente escuchamos un ruido, ese sonido, si está interpretado como que alguien está entrando a nuestro hogar, probablemente nos genere mucho estrés. Ahora, si uno cree que ese sonido o ese ruido está relacionado con que simplemente se golpeó una ventana, esto no genera ningún estrés, definitivamente. Y lo único que nos puede generar es un pensamiento acerca de me tengo que levantar y cerrar la ventana para que no se rompa el vidrio. O sea, como nosotros interpretamos la realidad, es como en realidad la sentimos. Y por eso el estrés está relacionado con la interpretación de nuestra realidad. Siempre entonces realizamos una evaluación de la experiencia y si la consideramos muy estresante significa que la consideramos adversa, amenazante y que implica una pérdida de algo, ¿no? Y en este caso creo que tenemos que ser conscientes que lo que nos está sucediendo a todos nosotros a través de esta situación del coronavirus está vinculada con pérdidas de muchos tipos, pérdida de salud, qué sucede con nuestra salud mental, nuestra salud física. Está relacionado con nuestra libertad. La pérdida de la libertad es una pérdida fuerte para todos nosotros. No estamos acostumbrados a que nos priven de salir de nuestras casas. La pérdida de valor económico, probablemente muchos de nosotros estemos trabajando, quienes puedan seguir trabajando, seguimos trabajando a media máquina o a toda máquina, pero que los recursos económicos son complicados en este momento y sabemos que muchas empresas están realmente tratando de sobrevivir a este momento de crisis. Por otro lado, podemos perder bienes directamente o también hemos perdido, y sin lugar a dudas, y los adolescentes más fuertemente, sí hemos perdido las relaciones interpersonales cara a cara, ¿no? Y esto también es importante que lo consideremos y que lo tengamos en cuenta porque esa pérdida, perder el poder estar con otro, es tan importante como otras pérdidas vinculadas con otros temores, ¿no? Entonces, definitivamente estamos perdiendo muchas cosas, por eso nos sentimos tan mal y por eso estamos tratando de manejar este estrés de la mejor manera posible. Yo quiero tratar de, como psicóloga cognitiva, quiero tratar de contarles cuáles serían las técnicas técnicas cognitivas que lo que apuntan es a transformar esos pensamientos específicamente catastróficos, pensamientos acerca de qué es lo que va a suceder con nosotros mismos, pensamientos vinculados con este es el fin del mundo, cuándo va a terminar la cuarentena, ahora supuestamente es el 12 de abril, ahora seguro que nos van a decir que en realidad esto se extiende, me puede pasar algo a mí. O sea, si tenemos pensamientos que nos estamos rumiando y que no los podemos manejar, es importante que tratemos de utilizar técnicas de modificación de pensamientos. Y la técnica que yo quiero contarles hoy, hay muchas técnicas, las psicólogas cognitivas conductuales quizás somos las que estamos más entrenadas para la utilización de estas técnicas, pero una de ellas es la reestructuración cognitiva. Reestructuración cognitiva. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente generar una modificación de nuestros pensamientos. Es transformar estos pensamientos que son distorsionados y desafiarlos para ponerlos en jaque. Yo siempre le llamo a esto ser abogado del diablo, pero ser abogado del diablo de nuestros propios pensamientos. Entonces, lo que estoy pensando es 100% real. Si alguien me lo contara a mí, me lo dijera a mí, yo, ¿qué respondo frente a ese pensamiento? ¿Tengo evidencia suficiente para creer que eso va a suceder? O sea, el objetivo final de esta técnica que se llama reestructuración, entonces, cognitiva, es generar una manera diferente de ver la realidad para que nos ayude a vivir esta etapa de una manera diferente. Y esto es terriblemente importante. Entonces, resumiendo esta primera parte de lo que está relacionado con las emociones negativas, podemos modificar nuestras experiencias de estrés y de sensaciones negativas a través de medios ambientales, que probablemente sea complicado porque no podemos cambiar ni las reglas de juego ni lo que está sucediendo con el coronavirus. Segundo, podemos tratar de cambiar lo que nos pasa físicamente a nosotros. Si estamos muy ansiosos, si tenemos palpitaciones, si sudoración, si estamos inatentos, si estamos en realidad desconcentrados, podemos usar técnicas de relajación, de respiración, mindfulness, etcétera. Y podemos cambiar nuestros pensamientos, que el gran poder que tiene nuestro propio cerebro es poder trabajar sobre sí mismo. Entonces, transformar lo que pensamos tiene que ver con esta técnica de reestructuración cognitiva que yo les estaba hablando. Entonces, la segunda parte tiene que ver con el bienestar, específicamente. ¿Cómo podemos generar bienestar?
Yo soy una convencida de que el bienestar no se regala y el bienestar solamente se construye. Es decir, necesitamos construir bienestar para pasar de la mejor manera posible este momento en el que estamos atravesando a través del aislamiento y además para luego de esto tener las herramientas necesarias para ver lo que sigue. Porque entendemos que este aislamiento, aunque va a terminar definitivamente, luego de que termine tenemos que trabajar sobre nuestra propia psiquis. Esto nos va a cambiar a todos definitivamente desde hoy y para siempre. ¿Cómo podemos abordar positivamente el estrés? Y acá está para generar el bienestar. Esta es la parte positiva de la charla. Vamos a identificar las emociones negativas, lo necesitamos hacer y luego vamos a trabajar sobre cómo podemos fomentar el bienestar a través de esta relación que yo les voy a explicar ahora entre el abordaje positivo del estrés y el bienestar. El bienestar funciona como un amortiguador para el estrés. Es decir, si uno tiene, vamos a ver, si uno fomenta el bienestar a través de actividades que vamos a hablar ahora, esto es un amortiguador para el estrés. Nuestro estrés va a ser mucho menor que personas que no tienen esta capacidad de fomentar el bienestar. Pero a la vez, el abordaje positivo del estrés, es decir, el poder realizar, aceptar las emociones negativas, reestructurar nuestra mente, etcétera, también fortalece el bienestar. Es decir, que el bienestar también se necesita y se nutre del haber atravesado negativamente, de haber atravesado esas emociones negativas que todos tenemos y sentimos y que es normal. Entonces, hoy lo que tenemos que hacer, me voy a mover un poquitito por un rayo de sol lo que tenemos que hacer hoy, si uno tuviera que pensarlo, es frente a una situación adversa como la que estamos viviendo con el coronavirus, tenemos que identificar las emociones negativas, aceptarlas, generar este método de reestructuración, trabajar sobre la relajación, etcétera, etcétera, estar en el presente, generar una rutina. Pero además de aceptar las emociones negativas, tenemos que buscar y promover emociones positivas. Y tenemos que identificarlas, porque estoy segura que muchos de nosotros tenemos emociones positivas definitivamente, como por ejemplo la generosidad. En este momento uno puede ver como un montón de personas están siendo generosas con su tiempo, generosas con sus capacidades, generosas con su conocimiento. Identificar emociones también como la solidaridad, la empatía. Todas estas emociones que son negativas, que son positivas, coexisten con las emociones negativas que hoy sabemos que, por supuesto, estamos todos atravesando. Entonces, empezar a tomar y buscar, que estoy segura que en cada uno de nosotros existe esa capacidad que tenemos de ser solidarios, de ser empáticos, de ser generosos con nuestro tiempo, de ser tolerantes, etcétera. El coping es una palabra en inglés que significa afrontamiento positivo, que estamos hablando del afrontamiento positivo del estrés, que eso es lo que tenemos que hoy recuperar, cómo transitar esta situación de estrés utilizando las herramientas que nos den emociones positivas. Esto influye, o sea, el coping o el afrontamiento positivo influye definitivamente sobre nuestra psiquis e increíblemente sobre nuestro cuerpo. Sabemos que el afrontamiento positivo del estrés también mejora, por ejemplo, el sistema inmunológico, haciendo que el organismo aumentando el número de defensas que tiene nuestro organismo. Por lo cual, también es importante este ánimo positivo y este afrontamiento positivo para poder, de alguna manera, protegernos en todo sentido frente a lo que está sucediendo actualmente. Yo les voy a contar unas cuantas estrategias positivas de afrontamiento, es decir, estrategias específicas que ustedes tienen que tratar de utilizar. Probablemente, si alguno de ustedes está en terapia con una psicóloga que haga terapia cognitivo-conductual, probablemente las pueda trabajar y las conozca bien, pero ustedes, todos nosotros podemos utilizarlas en nuestras casas si entendemos de qué se tratan. La primera estrategia es la reevaluación positiva, es encontrarle un sentido a las situaciones difíciles a través de la interpretación de la situación en términos de valores y creencias. Si nosotros le encontramos un significado, si le encontramos un sentido, transformamos el significado de la situación.
Por eso es importante que frente a esta situación de aislamiento la entendamos como que no solo nos estamos protegiendo a nosotros mismos, que esto es importante porque nosotros tenemos temor por nuestra salud también, sino que también estamos protegiendo a la gente que está en riesgo, a las personas mayores especialmente, que estamos ayudando a que todo el sistema funcione mejor, un sentimiento más de tipo comunitario. Segundo punto, esto se llama reevaluación positiva. El segundo es el saboreo o disfrute de las actividades cotidianas. Esto es algo que es bastante sentido común, pero que es importante para todos nosotros conocer. Es decir, uno tiene que esforzarse a veces sale fácil, a veces no tanto, esforzarse por justamente conocer, disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Y aunque suene algo naif y algo Disney, esto en realidad definitivamente es así, poder disfrutar de estar con nuestra familia, poder disfrutar de los chats con nuestras amigas, poder disfrutar de hacer cualquier teleconferencia y poder vernos aunque no sea cara a cara, poder disfrutar de una rica comida, poder disfrutar de un buen libro, o sea, de las cosas que en realidad no son extraordinarias, son ordinarias. Por último no, tenemos unas cuantas más. La tercera estrategia es la aceptación. Y la aceptación es importante, aceptar, ser flexible en relación a las expectativas que teníamos. Lo que pensábamos antes de este aislamiento en relación a nuestras tareas, a nuestro trabajo, a nuestras relaciones, cambió. Tenemos que saber que esto se modificó y que este cambio, nosotros tenemos que aceptar este cambio con toda la flexibilidad posible para poder entonces generar nuevos objetivos, nuevos proyectos y de alguna manera recalcular. La espiritualidad es otra de las estrategias. Aquí esto puede ser muy fácil para algunos, no tan sencillo para otros, pero lo que definitivamente se sabe, y la ciencia lo sabe ciertamente, es que... Me voy a cambiar un poquito. A ver si logro... Perdona tos, pero me estoy moviendo. Así se me va el sol de la cara. No hay problema, por suerte se me escucha perfecto, así que... Bueno, qué suerte. Qué suerte. Esperá porque el sol se movió y me está matando. Ahí estoy mejor. No hay problema. Y ahí sí. Activé también los comentarios a ver si tenemos mucha suerte. ¿Está funcionando? Sí, ahí va. Bien. Bueno, entonces, como les vuelvo a decir, ahora les voy a seguir contando otras estrategias vinculadas con esto del afrontamiento positivo del estrés. Otra es la espiritualidad. Como les decía, la espiritualidad, hay estudios de investigación, muchos, que han demostrado que creer en algo superior, sea lo que fuere, o sea, no importa en qué tipo de religión, tiene efectos beneficiales para la propia salud. Salud mental y salud física. El sentido de las cosas, el sentido existencial que les da la religión a nuestra vida, en general, contribuye a un mejor ajuste emocional de todos nosotros. Por lo cual, el ser espiritual, y vuelvo a decir, no importa la religión, sino el creer en un ser superior, en general es un factor protector para nuestra salud mental y nuestra salud física. Otra estrategia es focalizar en los aspectos positivos. No solamente en los negativos, ¿no? Esto tiene mucho que ver con ser optimista. Y es cierto que hay personalidades optimistas y personalidades más bien pesimistas. Se sabe que el tener una personalidad optimista o trabajar sobre el optimismo permite hacer más cosas, generar nuevos desafíos, sentirse más confidente, con más confianza para poder saber llevar las cosas adelante. Por lo cual, tratar de fomentar el optimismo también es importante en este momento. Adaptar las metas. Esto que les decía anteriormente, que está vinculado con aceptar y aceptar que hay que moverse a veces del plan original, nos lleva también a esta otra herramienta que es justamente la adaptación de las metas. Necesitamos revisar los objetivos que no son los mismos que antes de esta cuarentena, tenemos que reevaluarlos, tenemos que reajustarlos, tenemos que repensarlos y tenemos que ser creativos en que podemos generar nuevos objetivos definitivamente. Y luego algo que todo el mundo hoy está diciendo, que hay que practicar el ocio o actividades recreativas, ¿no? Y que más allá de que por ahí estamos limitados en espacio, que ya no podemos
no tenemos la libertad total para poder hacer todo aquello que a nosotros nos gustaría hacer. Sabemos que las actividades físicas, actividades intelectuales, actividades sociales, a través de las redes, todo aquello que hoy podamos hacer es importante. De hecho, uno de los factores protectores para nuestro cerebro son los otros cerebros, no solamente para nuestra salud mental, sino también definitivamente para lo que es la estimulación de nuestro cerebro, ¿no? Y por lo que es muy importante que recordemos que estamos aislados físicamente, definitivamente no podemos salir de nuestros hogares, y esto lo estamos haciendo por un fin último importante, pero que no estamos aislados socialmente. Necesitamos, aunque no sea lo mismo, el contacto cara a cara versus el contacto que tenemos en las redes. Es muy, pero muy importante que tratemos de llevar adelante todas estas actividades recreativas que podamos hacer desde el lugar que nos toca estar. Además, hay algunos conceptos más generales que yo sumaría a este afrontamiento positivo de este momento del coronavirus y que tiene que ver con ser amable. Tenemos que trabajar en la amabilidad como personas y como comunidad. Tenemos que tener gratitud, es decir, a quienes estamos sanos, estamos aislados, pero estamos sanos, estamos con nuestras familias, tenemos nuestros intereses. Tengamos gratitud, porque seguramente hay gente que no la está pasando tan bien como nosotros. Desarrollemos el optimismo, como ya se lo dije. Es muy importante el optimismo, ¿no? Es una estrategia específica, y vuelvo a decir, seas o no seas una persona optimista por naturaleza, uno tiene que intentar serlo. Trabajemos el mindfulness o las técnicas de relajación, por lo mismo que les decía antes, porque son técnicas que ayudan a desafiarnos no solamente a mejorar nuestro estado mental, sino también nuestro estado físico, ¿no? Todo lo que la ansiedad puede generar sobre nuestro cuerpo. Y tratemos de desarrollar nuestras fortalezas personales, es decir, pensemos cuáles son nuestras fortalezas e intentemos desarrollarlas de la mejor manera posible. Hasta acá esta segunda parte de la charla, es decir, esta segunda parte de la charla, entonces, para hacerles un pequeño resumen, primero empecé con la encuesta general para decir cómo estamos los argentinos hoy en día, qué pasa en relación a nuestro psiquis, en relación a nuestro comportamiento psicológico frente al aislamiento. Después les conté acerca de la importancia de aceptar nuestras emociones negativas y tratar de transformar y reestructurar nuestras cogniciones, nuestros pensamientos que pueden ser catastróficos o disfuncionales, en pos de tener emociones más positivas. Y luego cultivemos el bienestar a través de identifiquemos lo bueno y trabajemos sobre eso también. Trabajemos sobre las emociones positivas, trabajemos sobre todos estos conceptos más generales que tienen que ver con quizás y probablemente con un trabajo arduo que no va a terminar en 2 semanas. Probablemente esto sea la oportunidad para seguir trabajando estos aspectos y tratar de trabajarlos durante toda nuestra vida. Y por último, sí les voy a dar algunas recomendaciones específicas que por supuesto las pueden bajar de nuestra página web, que son recomendaciones que mucha gente ya nos está dando en las redes sociales y que no es el descubrimiento de la pólvora, pero son todas recomendaciones basadas en ciencia. Y yo siempre hago hincapié en que para nosotros es muy importante, INECO y Fundación INECO como instituciones de salud, que todo lo que nosotros transmitimos en nuestras charlas tienen que tener una evidencia científica detrás. Las 10 recomendaciones, primero para si uno tiene niños y adolescentes en su casa, son: 1, actuar con calma, tratar de nosotros mismos, trabajar sobre nosotros mismos para que nuestros hijos también puedan de alguna manera imitar nuestras acciones, imitar también cómo nosotros estamos llevando nuestra cuarentena. Mantener la rutina, todos ya lo saben, sin embargo no es tan sencillo. La rutina ha cambiado enormemente durante estas últimas 2 semanas y es importante que tengamos una rutina de semana, fin de semana. No son todos los días lo mismo, no estemos todo el día en pijama, necesitamos levantarnos, poner el despertador, vestirnos, tener horarios de trabajo, horarios de estudio, horarios de comida, horarios de sueño. No hay que ver Netflix todo el día y a toda hora, sino que realmente necesitamos mantener nuestro ciclo de sueño y vigilia. Hay que estar ordenado, esto es importante. Escuchar activamente a nuestros adolescentes y a nuestros niños es importante. Los adolescentes, como les dije anteriormente, son los que están sufriendo mayormente este aislamiento. Y es importante que escuchemos lo que ellos tienen para decirnos, validemos sus sentimientos y los acompañemos en esto también. Validarlos es importante, es decir, entenderlos y acompañarlos en este tránsito que es bastante complicado para ellos y muy novedoso.
Limitar y monitorear la exposición a las noticias. Esto ya también se dice muchísimo y es importante que lo cumplamos. No hace falta ver televisión todo el día, ni ver las noticias, ni ver la cantidad de personas que contrayeron el coronavirus y cómo fue creciendo la curva o cuánto se fue achatando la curva. Creo que podemos tomar el desayuno si nos importa y nos parece arrancar el día con algunas noticias, conocer un poco las novedades del día y luego realmente apagar la televisión y apagar los noticieros hasta, en todo caso, entrada la noche y pegar nuevamente una ojeada a la situación. Pero que no esté la televisión prendida todo el día con las novedades al momento, porque creo que eso no nos hace bien, nos genera, en realidad es un estímulo que nos puede de alguna manera gatillar estas emociones de ansiedad, estas emociones negativas, que después hay que trabajar con ellas, por supuesto. Conversar con nuestros hijos y con los adolescentes acerca de lo que sucede es importante. Creo que necesitan tener información validada. Utilicemos las técnicas de relajación, como dije antes. Promovamos la actividad física. Entiendo que algunas personas tienen muchas dificultades con el espacio y eso es entendible. Si uno tiene poco espacio es difícil poder hacer las actividades físicas como las hacía con anterioridad. Y sabemos que las actividades físicas es fundamental para nuestra psiquis, es clave para nuestro bienestar, por lo cual todos aquellos que hacemos algún tipo de actividad física realmente extrañamos notablemente el poder realizarla con la frecuencia que lo hacíamos, pero busquemos la forma de hacerlo en nuestro hogar, encontremos la forma a través de nuestra escalera, en el living, frente a la televisión, en nuestro cuarto. Necesitamos las endorfinas que se generan con la actividad física. Por otro lado, tratemos de darle sentido a esta cuarentena conversando con nuestros hijos, esto que ya hemos hablado anteriormente, conversemos con nuestros hijos el sentido que tiene esto, este sentido que va mucho más allá de lo individual y que tiene definitivamente que ver con algo comunitario y algo personas, sino que nos lleva directamente a trabajar desde la comunidad toda junta. Hay algunas guías específicas para familiares con personas mayores, hay guías específicas para personas con trastorno general de desarrollo. En nuestra página web van a poder bajar guías para pacientes. Hoy justo sacamos unas nuevas guías para pacientes con epilepsia y así con discapacidad, con Alzheimer. Yo creo que eso no se los voy a contar uno por uno, pero creo que ustedes la pueden bajar y pueden ver las especificaciones que tenemos dependiendo el grupo específico y la patología en particular. Pero sí, a mí me gustaría cerrar esta primera parte de la charla, donde ustedes después pueden hacerme preguntas y espero poder respondérselas, sobre las 10 acciones que para nosotros no deberían faltar en la cuarentena. Por un lado, la meditación. Esta es la número 1. Intentar hacer algún ratito de meditación o de contacto interior, ¿no? Cada cual puede hacer el que le guste. Disfrutar de las actividades de la vida diaria, esto que nosotros llamamos saboreo, se llama en el rubro del bienestar. Disfrutar nuestras actividades, sean las que fueren. Esto hay que hacerlo proactivamente, es decir, intentar que uno disfrutar específicamente de esas actividades. Conservemos los vínculos. Los vínculos, como digo siempre, este aislamiento es un aislamiento físico, pero no es un aislamiento social. Nosotros tenemos que mantener nuestros vínculos sociales con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, tenemos que divertirnos, tenemos que intentar, mucha gente festeja sus cumpleaños, festejan, hacer los encuentros que hacíamos antes los tenemos que hacer online. Pongámonos nuevos propósitos y objetivos según esta flexibilidad que hemos hablado hoy en la charla, es decir, necesitamos variar, necesitamos cambiar, tenemos que adaptarnos. Las cosas están complicadas, pero estamos seguros de que podemos generar nuevos planes y nuevos objetivos para más adelante. La nutrición es importante y aunque yo no les voy a decir que hagan un plato saludable todos los días, porque no siempre es posible, porque tenemos muchas complicaciones, porque trabajamos, porque estamos con nuestros chicos o cuando estamos con personas adultas a quienes hay que cuidar. Es decir, no es tan sencillo hacer una alimentación saludable todos los días, pero intentemos, sepamos que la alimentación es muy importante también para nuestro cerebro y para nuestra psiquis. Fomentemos la gratitud, nuevamente, fomentemos la amabilidad, que es importante, encontremos la forma de hacer la actividad física, tengamos un sueño reparador, obliguémonos a ir a dormir, intentar dormir 8 horas diarias, esto es importante, ordenémonos y hagámoslo. Y, por supuesto, mantengamos la higiene correspondiente según la reglamentación que hoy conocemos, ¿no? Es decir, el lavado de manos, el lavado de cada vez que salimos a hacer alguna compra, lo que tenemos que hacer.
Y con todo esto yo solo quiero dejarles un concepto y quiero terminar con la palabra resiliencia. La palabra resiliencia, ojalá muchos de ustedes la conozcan, es una palabra que se refiere a la capacidad y a los recursos que tienen algunas personas y sociedades también para sortear los obstáculos que se le presentan y salir fortalecidos. Es decir, no solamente aceptar los obstáculos que aparecen, sino también salir fortalecidos. Y es una manera de afrontar el estrés. Por eso yo hoy quiero terminar con algunos conceptos sobre resiliencia, porque creo que es lo que tenemos que fomentar para poder pasar por esta situación particular. Y la resiliencia no es solo la capacidad que tenemos de sortear los obstáculos y de salir fortalecidos, sino que también tiene que ver con la rapidez con que nosotros nos podemos acomodar a los cambios que se vienen. Hay sociedades y personas que son más lentas y hay personas que son más rápidas y la capacidad de reacción cuenta para ser resiliente. Acá tuvimos que ser rápidos, acá algo pasó y en poco tiempo salieron estas recomendaciones y después salió el aislamiento obligatorio y tuvimos que reacomodarnos. Es decir, que la resiliencia es algo que tenemos que construirlo, estamos obligados a construirlos en este momento. Primero, que las personas resiliencias aceptan la realidad de manera inquebrantable. No hay grises, la realidad es la realidad. Tienen la habilidad de adaptarse a los cambios significativos y creen profundamente que la vida tiene sentido. Es decir, que el sentido también hace a las personas resilientes. Quienes tienen esa capacidad entonces de adaptación a tiempo, no solamente adaptación, sino también a tiempo y rápido, probablemente tengan mayores capacidades para resolver los problemas y probablemente puedan capitalizar estos problemas en pos de una mejor calidad de vida. En el cerebro pasan cosas. A mí muchas veces me preguntan, ¿qué pasa con el cerebro de la persona resiliente? ¿Es diferente al cerebro de la persona no resiliente? La resiliencia es algo que viene, es innato, se hereda, padres resilientes, hijos resilientes, o en realidad es algo que se obtiene, que se trabaja. Y dos respuestas. Primero, el cerebro, es verdad que hay un circuito específico que se prende, que se activa frente al estrés. Y ese circuito definitivamente lo tenemos prendido nosotros desde ya hace unas semanas. Este circuito está compuesto por áreas de la corteza prefrontal, áreas bien frontales, y también por la activación de la amígdala. La amígdala es un área subcortical que se activa cuando tenemos miedo, cuando en realidad estamos estresados. Y en las personas resilientes se cree que lo que sucede en los cerebros de esas personas es que tienen una capacidad muy rápida para, como si fuera, apaciguar esa amígdala. Es para apaciguar ese sistema, para que ese sistema no esté tan hiperalerta. Entonces es un lóbulo frontal, una corteza prefrontal izquierda, justamente, que lo que hace es aplacar esa conexión con la amígdala, apaga un poco eso que tiene que ver con con la efervescencia de las emociones y del miedo, y lo que hace es permitirnos pensar en objetivos nuevos, pensar en el más adelante. Yo creo que la incertidumbre en la que estamos inmersos hoy definitivamente nos perturba y mucho a todos nosotros, algunos más que otros, y por eso estas recomendaciones y esta charla, espero una aproximación, recomendaciones, consejos, y que cada cual va a hacer lo que definitivamente hagamos lo que en este momento. O sea, más que queremos ser un factor mayor para las personas, el hecho de que uno dé recomendaciones que son imposibles de realizar. Espero que les haya servido. Ahora, por supuesto, como quedamos con Agustina, viene el espacio y creo que ser resiliente, sacar lo mejor de nosotros para poder transformar este momento tan complicado, tan difícil, capitalizarlo, generar nuevos objetivos y entre todos estoy segura de que y generar esperanza. Creo que, no sé bien cuándo, pero esto definitivamente va a terminar, y cuando y ese aprendizaje lo vamos a poder capitalizar. Bueno, muchísimas gracias y estoy acá para las preguntas que aparezcan. Ajá.
Agus, parece que estoy sola. Bueno, excelente, Tere. La verdad, un millón de gracias. Te hago, si querés, si puede ser 2 minutos, 2 segunditos de preguntas. Sí. Mira, algunas de las que más se repetían era, bueno, esto de cómo podrías aconsejar... perdóname. Antes, ¿cuál es la página de la que me comentabas? ¿De dónde pueden descargar esta información, esta guía? Sí, la pueden descargar desde la página web de Fundación INECO, que es www.fundacionineco.org.ar. Allí están toda una sección vinculadas con el coronavirus y ahí tenemos todo el material que estamos haciendo, los videos, las guías y las recomendaciones que hacemos desde Fundación INECO. Perfecto, genial. Bueno, eso primer punto aclarado porque muchos preguntaban cuál era la página. Después esto de cómo volver, ¿cómo recomendarías vos volver a la rutina? Digamos, o sea, creo yo que un poco hace hincapié en esto que explicabas vos recién de la resiliencia y me imagino yo que no sobre exigirse, pero ¿cómo recomendarías que tomarse las cosas para volver a la actividad y a la vida diaria una vez que se levante esta cuarentena? Bueno, primero, sí, es difícil hoy planificar cómo lo vamos a hacer porque no tenemos las indicaciones gubernamentales de cómo va a ser el levantamiento de la cuarentena, pero definitivamente yo creo que vamos a poder volver fortalecidos, como decía antes. Creo que tenemos que, hoy en día tenemos que ser flexibles a que las cosas cambian, que quizás lo que uno esperaba antes de la cuarentena ahora va a ser diferente. Probablemente vayamos a trabajar, tengamos nuevos objetivos, tengamos que recuperar tiempo perdido, tengamos que trabajar sobre la psiquis de nuestra gente, de nuestra empresa o de donde estemos y definitivamente yo considero que lo vamos a hacer paso a paso. Es como difícil de pronosticar cómo vamos a volver, pero imagino sacándole un poco de catastrófico, volveremos como cuando nos fuimos, pero volvemos más fortalecidos. Por supuesto que habrá casos particulares donde esto va a ser diferente. Quizás hay personas que perdieron el trabajo, quizás hay personas que tienen circunstancias muy diferentes y eso es difícil de ponerse en su lugar hoy. Pero si no, yo sacaría un poco esto de, ¿cómo será? Y creo que va a ser igual. Será más lento, el contacto físico será menor al principio, tendremos mayores cuidados en cuanto a la limpieza, habremos aprendido mucho y probablemente tengamos que ser flexibles para ajustar nuestros objetivos. Pero no creo que con eso abarco generalidades, no particularidades. Seguro. Sabes que hay una pregunta acá muy específica, pero no sé si de esto, bueno, ¿puede ser que el encierro me haya generado una alergia en gran parte del cuerpo? ¿Puede ser que haya matizado? Bueno, yo no soy dermatóloga, así que vamos a dejar la parte de dermatología fuera. Si realmente es una alergia, eso lo va a tener que chequear con su médico. Pero sí, desde el punto de vista psicológico, siendo psicóloga, sí puedo decir que definitivamente hay muchas enfermedades de la piel que tienen como gatillo un estresor, por lo cual definitivamente puede ser que algunos el estrés que estamos sufriendo nos genere algunos síntomas físicos. De hecho, no es solo el aislamiento, hay personas que tienen a partir de cualquier estresor síntomas físicos, así que esto no me parecería raro, me parece que uno puede tratar de trabajar sobre su mente y ver si eso tiene alguna transformación sobre los síntomas específicos físicos, pero además siempre hay que consultar al médico. Ella podría llamar a su médico y consultar por las dos, mandarle una foto. Hoy tenemos herramientas de lo más creativas para poder tener consultas médicas y psicológicas vía web o vía Zoom o vía lo que fuere. Así que yo siempre primero es mejor consultar a un médico. Perfecto. Y sabés que también justo que al principio fue la parte donde se cortó bastante. Me preguntaba una persona si podías repetir por qué a los adolescentes, en forma resumida, es que más los afectó esto que les genera ansiedad y depresión al grupo de los adolescentes, digamos. Sí, bueno, nuestra interpretación fue la siguiente. Yo justo soy especialista en adolescencia y escribí un libro que se llama Cerebro Adolescente. Y en ese libro trato de explicar cómo el cerebro del adolescente se va formando hasta recién termina de formarse a los 25 años.
nuestra interpretación. Ahí si se escucha, Bien. yo me moví un poquito a ver si logro mejor conexión, pero así puedo contestar esa pregunta de alguien que me hizo. ¿Sí? Bueno, respondiendo a la pregunta sobre los adolescentes, yo quería darle nuestra interpretación. Nosotros consideramos que el cerebro adolescente está todavía en pleno desarrollo hasta los 25 años, por lo cual definitivamente estos chicos de 18 a 25 años que en la encuesta reportaron mayores síntomas emocionales, depresión y ansiedad, probablemente esté relacionado con este desequilibrio que existe en el cerebro adolescente, que es una hiperactivación de las áreas vinculadas con el estrés, como dije, la amígdala y el núcleo accumbens, que está como hiperreactivo, versus un lóbulo frontal, que es el encargado del control, que es el encargado de la organización, de la planificación, del largo plazo, que aún está inmaduro. Por lo cual los adolescentes y los jóvenes probablemente sientan mucho más fuertemente estos trastornos en el ánimo o estas dificultades en el ánimo. Por otro lado, se creen autosuficientes y superpoderosos, y es normal, típico del cerebro adolescente, por lo cual ellos sienten que que nada les va a pasar a ellos, es más difícil para ellos entender el peligro. Y lo cierto es que no son el grupo de riesgo, de mayor riesgo, sino que en realidad son los adultos mayores. Por eso es importante transmitirles a los adolescentes el sentido que tiene, que va más allá de lo personal, que va más allá de ellos mismos, ¿no? Claro. Así que bueno, yo creo que es un grupo, y podemos, si querés, Agus, más adelante volver a hacer una charla específicamente sobre este grupo etario, porque los adolescentes tienen como un formato especial, porque el cerebro está en desarrollo, ¿no? Y la plasticidad que se da en ese cerebro lo hace plástico, lo hace una oportunidad, muy oportuno, pero también lo hace vulnerable a los efectos del estrés, y eso es lo que están sufriendo nuestros adolescentes con este aislamiento, por lo cual para mí son un grupo con el que hay que trabajar fuertemente. Perfecto, bárbaro. Bueno, y lo último que me preguntaron varios, y ya te dejamos en paz, Tere, es los que nunca meditaron y quieren iniciarse, digamos, como para poder manejar toda esta ansiedad. ¿Vos qué recomendarías, no sé, qué consejo darle a los que quieren iniciarse en la meditación? Yo justo no medito, pero sí creo, bueno. no medito, pero sí tengo mis formas de conectarme conmigo mismo. Sí, me considero una persona espiritual, pero no meditativa. Creo que hay, por ejemplo, hoy en día hay en forma gratuita un montón de tutoriales sobre mindfulness, que es la conexión con el presente y con el aquí y ahora. Yo creo que empezaría como lentamente, hoy en forma online, tenemos en YouTube un montón de ofertas. Nosotros desde Fundación INECO hacemos unas capacitaciones en mindfulness y unas sesiones de mindfulness en vivo una vez por semana, que tenemos un montón de gente que las hace, que son sencillas. Yo empezaría a probar, creo que no hay nada perjudicial en eso, porque es simplemente conectarte con vos mismo, conectarte con el presente y desenchufarte de los pensamientos, lo cual es muy, pero muy provechoso. Seguro. Así que en ese sentido, bienvenido, y creo que todos tenemos que acercarnos a la meditación, a la relajación y a estas técnicas que lo que hacen es disminuir los niveles de ansiedad, a nivel físico también. No, y me encantó aparte también el concepto de resiliencia, y que aparte vi que varios comentaron que les gustó también, así que es un buen foco para tener en cuenta y hacer hincapié ahí. Exacto. Sí, hay que hablar más de resiliencia, no veo que en este momento la gente esté hablando de esto, cuando en realidad tenemos que fomentarlo, porque uno se hace resiliente, uno no viene y no es resiliente, y tenemos que aprovechar esta oportunidad para lograrlo. Así que creo que hay que hablar un poquito más sobre este tema. Bueno, es un buen objetivo a tener entonces para ahora, para adelante. Exacto. Cultivar la resiliencia. Bueno, Tere, te agradezco muchísimo, la verdad súper clara, excelente, y bueno, estoy muy contenta, la verdad, que hayamos decidido poder tenerte acá y que vos hayas también podido justamente estar con nosotros, y un sábado también en esta época tan particular. Así que bueno, Tere, Agus, te agradezco. Yo te agradezco un montón a vos y por supuesto a toda la gente que se tomó el trabajo de escucharme, y bueno, quedamos en contacto, vamos a salir de estos fortalecidos definitivamente.
Así que terminemos con el ánimo arriba y con adquirir herramientas para poder luego generar un mayor bienestar para todos nosotros y para la comunidad.